Aquel día Ruth conducía de regreso a casa. Solo bajó la mirada un segundo para ver el móvil, y al instante siguiente atropelló a un hombre. Ruth se quedó paralizada del susto. Bajó corriendo del coche para comprobar cómo estaba, pero lo encontró sentado entre las flores, completamente ileso. Ruth estaba a punto de llamar a una ambulancia, cuando él fijó la vista en el borde de su falda. A Ruth le pareció que aquel tipo era algo torpe o distraído. Lo que no sabía era que en realidad era un genio. Problemas millonarios que nadie sabía resolver. Para él solo requerían pensar unos minutos. Para evitar que una herida empeorara, Ruth entró deprisa en casa a buscar el botiquín. En el jardín colgaban botellas de cristal de los árboles, que con la brisa chocaban produciendo un sonido delicado. Al verlo, el hombre se quedó totalmente absorto. J'avais mis des bouteilles dans l'arbre. Parce que je suis arboricultrice en fait, et c'est pour l'alcool de pois. Donc on accroche des bouteilles dans les arbres avant que le fruit ne pousse. Aquellos ojos limpios y transparentes hicieron que Ruth no sintiera ninguna desconfianza. Ella misma lo invitó a entrar a cenar y trató de curarle las heridas, pero él se apartó de inmediato. Como seguía sin decir una palabra, Ruth dejó las medicinas a un lado para que se atendiera solo. Cuando ella se alejó, el hombre cogió a escondidas algo de comida y se la llevó a la boca. En ese momento tronó de repente fuera de la ventana. Ruth quiso ofrecerle pasar allí la noche, pero él estaba concentrado en su propia tarea, encendiendo y apagando las luces sin parar. Ruth creyó que el golpe le había afectado la cabeza y se llenó de culpa y preocupación, sin imaginar que en realidad observaba el clima, temiendo que el huerto de Annie sufriera daños. El hombre se llamaba Carl y padecía un fuerte trastorno obsesivo. Incluso viviendo en casa ajena, era capaz de dejar todo perfectamente ordenado. Hasta la ropa sucia de Ruth la dejó lavada y limpia sin que nadie se lo pidiera. A la mañana siguiente, Carl estaba sentado en el columpio disfrutando de la naturaleza. Su expresión era serena, mientras extendía la mano hacia los pétalos que caían, como si intentara tocar la forma del viento. Ruth observó toda la escena en silencio, y hacia aquel hombre tan extraño empezó a sentir aún más simpatía. Pero solo con simpatía no bastaba para dejar a un desconocido en casa. Así que antes de ir al trabajo, lo llevó hasta la estación de tren. Por el camino detuvo el coche frente al banco y le dijo que tomara un taxi para volver. Pero cuando Carl se quedó completamente solo, el ruido de alrededor lo puso muy nervioso. Qu'est-ce que vous faites là? Non, vous pouvez pas rester là. Carl decidió entretenerse con un ordenador cercano, sin prestar la menor atención a lo que Ruth le había dicho. Al fin y al cabo estaban en un lugar público, y Ruth no podía controlarlo. Lo que nadie esperaba era que Carl, con una sola mirada a unos documentos, memorizara toda la información al instante. Vous êtes né un mardi. Je veux pas vous entendre. Vous êtes né un mardi, vous avez 37 ans. Oui, ça je sais, merci. Ruth ya estaba al borde del colapso y terminó descargando su frustración con el empleado, porque en ese momento, una deuda enorme la estaba asfixiando. Tiempo atrás, Ruth pidió un préstamo para explotar un huerto, pero por la mala gestión, sumada a varios desastres naturales, sus finanzas se vinieron abajo por completo. Por mucho que suplicara, el banco seguía negándose a aplazar el pago. Si en un mes no reunía el dinero, le quitarían la casa por